Nos reunimos en este recinto para llevar a cabo la 70ª sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, periodo 22-25, con fundamento en lo establecido en los artículos 28, 29 y 36, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 del Reglamento Municipal de Sesiones de Cabildo de este Ayuntamiento. Procederemos a pasar lista de asistencia a los integrantes de este honorable Ayuntamiento a efecto de verificar si existe el quórum legal para sesionar. Adelante, secretario. Muy buenas tardes a todos y a todas. Procederemos a tomar la lista de asistencia. Ciudadano Fernando Luis Remes Garza. Presente. Licenciada Lisette Amairani Guerra Méndez. Presente. Maestro José Jesús García Cruz. Presente. Ciudadana María Fernanda Salas Pérez. Mandó justificante. Licenciado Daniel de Jesús Yáñez Hernández. Presente. Licenciada Marisol Hernández Moreno. Presente. Licenciada Rosa Alegría Castillo Olmedo. Presente. Ciudadana Damiana Leticia Dimeda Almora. Mandó justificante. Licenciada Leslie Vanessa Ortiz Huerta. Nos hizo llegar un justificante. También puros justificantes. Licenciado Víctor Manuel Benavides Cobos. Presente, buenas tardes. Licenciada Marta Irene Vargas Álvarez. Presente. Ingeniero Javier Romero Pérez. Presente. Ciudadano Ricardo Hernández Martínez. Presente. Licenciado Celso Rogelio Quiroz Pulido. Presente. Señor presidente, le informo que se encuentra acompañado de la síndica única y 9 regidoras y regidores, por lo que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, manifiesto la existencia del quórum legal para iniciar los trabajos de la 70ª sesión extraordinaria de Cabildo. En virtud de que existe quórum legal, siendo las 13:55 del día 28 de noviembre del 2025, declaro instalada la 70ª sesión extraordinaria de Cabildo. Adelante, secretario, con el orden del día. El siguiente punto es relativo al orden del día, por lo cual pongo a consideración del honorable Cabildo los siguientes puntos del orden del día para su aprobación. 1. Lista de asistencia. 2. Aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del honorable Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave del proyecto de decreto que reforma la fracción 44ª del artículo 33, fracción 22ª del artículo 49, los incisos B, C y D de la fracción primera del artículo 67 y se adiciona la fracción 24ª del artículo 49, todos de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 4. Clausura de sesión. Pregunto si alguien tiene algún comentario No, señor. respecto al orden del día. Nadie. De no existir comentario alguno, solicito al secretario recabe la votación correspondiente. Se procede a terminar la votación para aprobar el orden del día en los términos que se han presentado, solicitando de manera económica el sentido de su voto, a favor, en contra o por la abstención. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. Todos. La propuesta para aprobar el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora procederemos con el punto número 3 del orden del día, presentación, análisis y en su caso aprobación del honorable Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave del proyecto de decreto que reforma la fracción 44ª del artículo 33, fracción 22ª del artículo 49, los incisos B, C y D de la fracción primera del artículo 67 y se adiciona la fracción 24ª del artículo 49, todos de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para efecto de presentar este punto, se le concede el uso de la voz a la licenciada Lisette Amairani Guerra Méndez, síndica única. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes al honorable Cabildo. Con fundamento en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, pongo a su consideración la aprobación con la finalidad de coadyuvar con el proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual fue aprobado por la 66 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en sesión ordinaria celebrada el 25 de noviembre del 2025. De acuerdo con el dictamen, con esta reforma se redefiniría y fortalecería la inserción de la Fiscalía General del Estado en la arquitectura del poder público para optimizar su funcionamiento, garantizando su eficacia y asegurando su rendición de cuentas. Se transitaría de un modelo de designación que en la práctica ha demostrado ser susceptible de generar parálisis institucional y vacíos de responsabilidad, hacia una nueva visión que privilegiaría la colaboración armónica entre los poderes, la serenidad de las decisiones críticas. El proyecto considera necesario establecer la obligatoriedad de que la propuesta para ocupar la titularidad del organismo autónomo sea sometida a la aprobación de las 2/3 partes de las diputadas y los diputados presentes el día de la elección. De esta manera, se establecería en la Constitución que la o el titular de la Fiscalía General del Estado dura en el cargo 4 años, pudiendo ser ratificado o ratificada por la o el titular del Poder Ejecutivo para un segundo y último periodo de igual duración, haciéndolo del conocimiento del Congreso para la protesta de ley. El nombramiento de fiscal general se realizará a propuesta de la persona titular del Poder Ejecutivo y sometido a la consideración del Congreso del Estado, el cual deberá resolver dentro de lo improrrogable término de 5 días hábiles. Deberá someterse y acreditar en los términos de la ley a las evaluaciones y certificaciones de control y confianza. El Congreso aprobará la propuesta por las 2/3 partes de las diputadas y los diputados presentes. En caso de que no se pronuncie respecto de la propuesta en el plazo señalado para tal efecto, se entenderá por aprobada. En cualquiera de dichos supuestos se llamará a la persona designada para la debida protesta de ley. En caso de que la propuesta no sea aprobada, se solicitará al Poder Ejecutivo que remita una segunda propuesta, misma que será sometida a votación en los términos del párrafo anterior para su aprobación dentro de los 2 días hábiles siguientes. De no pronunciarse el Congreso dentro de este plazo, o si esta segunda propuesta no fuese aprobada, la persona titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de designar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de entre las 2 personas que integraron las propuestas previamente sometidas a la consideración de la representación popular. La persona titular de la Fiscalía General del Estado podrá ser removida por quien encabeza el Poder Ejecutivo por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el Congreso con la misma votación requerida para su nombramiento dentro de un plazo de 5 días hábiles, en cuyo caso el o la titular de la Fiscalía General del Estado será restituida en el ejercicio de sus funciones, si el Congreso no se pronunciare al respecto. Se entenderá que no existe objeción. Eso sería cuanto, señor presidente. Pregunto si alguien tiene algún comentario. Adelante, Marisol, regidora cuarta. Gracias, alcalde. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues únicamente quiero hacer un comentario respetuoso, pero breve, conciso y preciso. Como representantes populares tenemos una gran responsabilidad, sobre todo para defender la autonomía de nuestras instituciones. En este caso, como es una investigadora, en el caso de la Fiscalía del Estado. Considero que esta reforma, específicamente por lo que refiere al artículo 67, fracción primera, inciso C de la Constitución del Estado, le dará la facultad a la persona titular del Ejecutivo de designar a la Fiscalía, con lo cual esto también se vuelve en un instrumento peligroso desde mi punto de vista y perspectiva, ya que puede convertirse en un instrumento de persecución o represión. Con esto se le concentra aún más poder a la o el titular del Ejecutivo. Los contrapesos, recordemos, son sanos y siempre deben de existir. Y pues
puedo comentar, y por hacer alusión a una canción que últimamente ha regresado a la popularidad, solamente citaré una frase: si le das más poder al poder, démoslo tú. Ya sabemos lo que pasa. Adelante, regidor tercero. Gracias, Corta. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Si bien concuerdo con lo que dicen nuestra compañera regidora, también creo que en los tiempos en los que vivimos actualmente en México, sí hacía falta y todavía seguirá haciendo falta reformas profundas al sistema de justicia de nuestro país, no solo a quienes la imparten, sino también a quienes hacen la parte de investigación. Si bien el que tengamos en este momento autoridades, en su mayoría judiciales, electas por voto popular, aún con todas los pros y contras que se tuvieron en esta primera elección judicial, le dio un nuevo sentido al Poder Judicial. Yo creo que nadie nunca ha sentido que las fiscalías o que los juzgados o los magistrados o las ministras están de nuestro lado. Creo que y eso lo dicen todas las encuestas, todas las investigaciones respecto a la impartición de justicia de nuestro país, el pueblo nunca ha sentido que las instituciones de justicia estén de su lado. Y creo que eso fue una de las cosas que cambió en la elección del 2018. Y de esa forma, antes del 2018, la gente no sentía que quien estaba en la presidencia de la República estuviera defendiendo sus intereses. Pero con esa elección, que no fue nada más una elección, sino un cambio de régimen, la gente empezó a sentir que las personas que estaban en el poder estaban defendiendo lo que era importante para ellas y ellos. Y eso le dio una nueva dignificación y un nuevo significado al servicio público. Y creo que eso todavía no había alcanzado y no ha alcanzado a las instituciones que imparten justicia en nuestro país. Creo que los peligros que menciona nuestra compañera de esta reforma, pues tampoco habíamos estado exentos de ellos antes de esta reforma a la Constitución. Tan es así que pues ahí están los hechos en nuestro propio estado, con la propia fiscalía que tenemos actualmente, ¿no? En la forma de más allá de otras observaciones, ¿no? A veces del uso faccioso de la justicia. Y en ese sentido creo que sí necesitamos que las instituciones de justicia tengan de nuevo ese respaldo que no han tenido. Y a lo mejor este es el camino o no es el camino, no lo sé, ¿verdad? Pero sí creo que es necesario que empecemos a tener y a fomentar cambios profundos en las instituciones que imparten justicia en nuestro país. Muy bien. Pregunto si alguien tiene algún otro comentario. De no existir comentario alguno, solicito al secretario recabe la votación correspondiente. Se procede a terminar la votación para aprobar el punto número 3 del orden del día, solicitando de manera económica el sentido de su voto a favor, en contra o por la abstención. Quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quien esté en contra, Nada más 4 años. A favor. el honorable Ayuntamiento de Poza Rica, Ignacio de la Llave, aprueba por mayoría de votos el proyecto que reforma la fracción 44ª del artículo 33, fracción 22ª del artículo 49, los incisos B, C y D de la fracción primera del artículo 67, y se adicione la fracción 24ª del artículo 49, todos de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ahora procederemos con el punto número 4 del orden del día, clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar y agotados los asuntos listados en el orden del día, se clausuran los trabajos de la 70ª sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, 2022-2025.
siendo las 14 horas con 8 minutos del día 28 de noviembre del 2025. Gracias, señores.